Hoy dejamos la palabra con nuestro querido pastor José Ángel Senior. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi querido hermano Josué. Ante todo, en primer lugar, quiero pedirle disculpas a todos los hermanos porque estamos comenzando un poco tarde debido a que enfrenté problemas con mi internet, el cual no conseguía, se me desconectó y no conseguía conectarlo, pero arreglarlo, gracias a Dios, pues todo se solucionó. Así que le agradezco a todos por vuestra paciencia. Y entonces ahora, con permiso del hermano Josué, vamos a compartir pantalla para dar inicio a nuestro estudio de esta tarde. ¿Se aprecia? ¿Se ve bien? Sí, hermano, sí Sí, se se ve logra bien, ver. pastor. Ok, perfecto. Entonces demos inicio con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo a este tema tan importante que es Jesús, el creador del hombre. La palabra de Dios nos revela a Cristo como el como el gran creador de todas las cosas y del hombre. En Colosenses 1, del 15 al 17, nos dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, escribió estas palabras maravillosas en referencia a la divinidad de Cristo y presentando a Cristo como el gran creador de todas las cosas. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. No hay nada que exista que no haya sido creado por él. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Y el apóstol luego dice, y él es antes de todas las cosas, y todo por él subsiste. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, el apóstol Juan también presenta la misma verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el apóstol Juan también inició su evangelio presentando a Cristo como ese gran Dios que existía desde la eternidad. En el principio fueron las primeras palabras de Juan. Esa palabra principio en griego es arqué, que hace referencia a
aquel momento cuando nada existía, aquel momento que podemos decir o definirlo como la eternidad. Entonces, en la eternidad existía alguien a quien Juan le llamó el Verbo. Y él no estaba solo, dice que él estaba con Dios. Y entendemos que se refiere al Padre. Y luego dice, y el Verbo era Dios, es decir, que la misma naturaleza del Padre, de esa misma naturaleza, era el Verbo. Y luego dice que ese Verbo fue el gran creador de todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Consejo para la Iglesia, página 133, dice, en la creación del hombre fue manifestada la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente, porque por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Entonces, la palabra de Dios nos presenta que ese verbo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de nacer en Belén, en su preexistencia, él entonces creó al hombre, como dice la palabra de Dios, conforme a su imagen. En el conflicto de los siglos, página 484, Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Todos los seres celestiales. El Padre los creó por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Génesis 1:1, en el inicio del libro del Génesis que relata nuestra creación, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y aquí encontramos nuevamente la palabra principio, solo que se encuentra en hebreo y hace referencia al origen, a la eternidad, cuando nada existía. De modo que Cristo, como vemos, creó los seres celestiales, los ángeles, creó todos los planetas, todos los sistemas, pero también creó al ser humano. En Salmos 8, versículo 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando veo tus cielos, expresó David,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, obra de tus dedos. Eso es una metáfora, porque en realidad nosotros sabemos, de acuerdo al Salmo 9, que Dios, Cristo, creó todo por el poder de su palabra, por el aliento de su boca. De modo que la única cosa que Dios creó con sus propias manos, con sus dedos, fue al hombre. Y ahora vamos a entrar a estudiar un poco al respecto de esto. En Génesis 1:26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, que nos dice que Dios, y ese Dios ahí es Elohim, es Dios en plural, dice hagamos. Por lo tanto, no fue solo el Padre, estaba también el Hijo. Los dos llegaron a un acuerdo, hagamos al hombre. ¿Y cómo habrían de hacer al hombre, a la raza humana? Dice, primero, a nuestra imagen, segundo, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que tanto en su aspecto exterior como también en su condición interna o interior, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Patriarca y Profeta, página 25, dice, aquí se expone con claridad el origen de la raza, y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. La genealogía de nuestra raza, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. ¿De dónde fue formado Adán? Adán fue formado del polvo de la tierra, pero no obstante, era el Hijo de Dios. Consecuentemente, todos los seres humanos descendientes de Adán somos hijos de Dios. En Lucas 3:38 dice, refiriéndose a la genealogía de Adán, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. De modo que la genealogía de Adán trasciende a Dios, al Dios eterno, al Padre y al Hijo, ¿ya? Porque dice claramente, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿qué significa que Dios creó al hombre a su propia imagen conforme a su propia semejanza? En el libro La Educación, página 19, dice, creados para hacer la imagen y gloria de Dios, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud,
la luz del gozo y la esperanza, eran en su aspecto exterior la imagen de su Hacedor. ¿Ya? Muy importante comprender esto. Dice, esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física, también en su naturaleza moral, en su naturaleza espiritual. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco menor que los ángeles, a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones y responsabilidades morales. Entonces, el hombre fue dotado, dice, de capacidades dignas, ¿ya? En su aspecto exterior eran la imagen, Adán y Eva, la imagen de su Hacedor. Y luego nos dice que todas las facultades de la mente y del alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva fueron dotados de dones mentales y espirituales superiores a toda la creación. Camino a Cristo, página 17. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto, como era Adán y Eva, eran perfectos y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos, como eran, puros, sus designios, santos. Ese fue el hombre y la mujer que fueron creados por Dios, por Cristo y por el Padre eterno. Ahora vamos a estudiar un poco, a profundizar un poquito al respecto de la naturaleza de Adán y Eva. Esa naturaleza de Adán y Eva era una naturaleza triple. El hombre tiene una naturaleza triple. Vamos a ver en qué consiste esto. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo menciona aquí tres aspectos de la naturaleza del hombre. Dice, y que todo vuestro espíritu, 1, y alma, 2, y cuerpo, 3, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la educación, página 15, dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Y noten ustedes aquí el paralelo que hace la sierva del Señor en lo que se refiere a la palabra semejanza e imagen. Dice, en su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Y luego dice, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Ya? De modo que semejanza e imagen hace referencia prácticamente a lo mismo. Conducción del niño, página 37. La naturaleza del hombre es triple. ¿Cómo es la naturaleza nuestra? Es triple. Y la educación recomendada por Salomón
comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. Es lo mismo que decir el desarrollo de la naturaleza física, de la naturaleza intelectual y de la naturaleza moral. De modo que la naturaleza del hombre, de todos los seres humanos, se compone de tres aspectos. Primero, la naturaleza física hace referencia al cuerpo. Número dos, la naturaleza intelectual hace referencia a la mente. Y tercero, la naturaleza moral hace referencia a el carácter. Ya esos son los tres aspectos que componen la naturaleza del hombre. Tenemos una naturaleza física, la carne. Tenemos una naturaleza intelectual o espiritual, la mente. Y tenemos una naturaleza moral, el carácter. Vamos a considerar un poco al respecto de la mente del hombre. Que dicho sea de paso, la mente del hombre es sumamente compleja y no podemos en un estudio explicar y abarcar todos los aspectos de la mente del hombre y del funcionamiento de esta. ¿Qué es la mente? La mente del hombre es el conjunto de las facultades nobles del hombre. Tenemos la inteligencia, la razón, la memoria, la imaginación, la voluntad, los sentimientos, la percepción. Estos aspectos componen la mente del hombre. En Consejo sobre la Salud, página 588, dice la sierva del Señor, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla la totalidad del cuerpo. Entonces, el cerebro es un órgano. Y ese órgano, el cerebro, es la capital de la mente. Es donde está la mente. Es donde reside la mente. ¿Ya? Y así, el cerebro y el instrumento de la mente controla toda la totalidad del cuerpo. Para que el resto del organismo se mantenga con salud, el cerebro debe tener salud. Y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe ser pura. Y si la sangre se mantiene pura por medio de hábitos correctos de comer y beber, el cerebro se mantendrá debidamente alimentado. ¿Ya? Entonces, el cerebro funciona brevemente, vamos a decir, y básicamente por el funcionamiento de la sangre y de los términos nerviosos, ¿ok? Las células nerviosas que producen electricidad en el cerebro. Y ahí se verifica y allí reside la mente del hombre. ¿Ya? En Consejo para los Maestros, página 77, dice, el familiarizarse con el magnífico organismo humano, los huesos, los músculos, el estómago, el hígado, los intestinos, el corazón y los poros de la piel, y comprender cómo depende un órgano del otro para el funcionamiento saludable de todos, es un estudio en el cual las más de las madres no se interesan, lamentablemente. No saben nada de la influencia que ejerce el cuerpo sobre la mente o la mente sobre el cuerpo. Noten bien.
La mente reacciona sobre el cuerpo y el cuerpo reacciona sobre la mente. No parecen comprender la mente que aúna lo finito con lo infinito. Todo órgano del cuerpo fue hecho para servicio de la mente. Interesante, ¿ya? Y la mente es la capital del cuerpo. En el Evangelismo, página 385, nos dice que como la mente es tan importante, Satanás entonces procura destruir al hombre, destruir su mente, degenerar su mente. Y sabemos cómo está la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque las mentes de los hombres están completamente deterioradas, degeneradas, degradadas. Y dice el Evangelismo, página 385, Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y el tabaco, el té y el café. ¿Qué usa Satanás para afectar la mente del hombre? Dice que usa licor, alcohol, tabaco, té y café. Y a eso le podemos agregar las drogas, todas esas drogas terribles que los hombres se han inventado, químicas o que han sido descubiertas en la naturaleza y procesadas. ¿Ya? La mente dada por Dios. ¿Quién dio al hombre la mente? Dios. Que debiera mantenerse clara. ¿Cómo debemos mantener nuestra mente, hermanos? Clara. Se pervierte por el uso de narcóticos. Entonces, por eso la sociedad está hoy como está, tan degradada debido al uso de narcóticos. El cerebro queda incapacitado para discernir correctamente. El enemigo obtiene el control. Los hombres han vendido la razón, ya se puede decir la mente, a cambio de aquellas cosas que los enloquecen. Y esa es la situación triste en que se encuentra el mundo hoy. Entonces tengamos en cuenta que la mente es un don de Dios y que debemos preservarla sin perversiones, sana, pura. ¿Para qué? Para que Dios pueda comunicarse con nosotros a través de ella. Un apelo que nos hace el Señor en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 425, dice: todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las avenidas del alma. Entonces, la mente tiene avenidas, y esas avenidas del alma son la vista, el paladar o gusto, el tacto, el olfato y la audición. Son los sentidos, ¿ya? Son los sentidos sensoriales de la mente. Son las avenidas del alma. Entonces hay que cuidar la vista, el paladar, el tacto, el olfato y la audición. Que vemos, que degustamos, que tocamos, que olemos y que oímos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el carácter, ¿ya? Y el carácter se encuentra en la mente del hombre también. En Génesis 2, 16, 17 dice: porque como piensa en su corazón, esto es su mente, así es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué dice estas palabras? Porque como piensa en su corazón, ¿ya? Así es él. Estas palabras se encuentran en Eclesiastés.
Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 310. Si los pensamientos son malos, los sentimientos, ¿cómo serán? Malos. Y noten bien, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. ¿Ya? Entonces, nuestro carácter está compuesto de la combinación de pensamientos y sentimientos. Eso forma nuestro carácter moral. El mensaje para los jóvenes, página 102, dice también que las acciones repetidas con frecuencia forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. ¿Ya? Entonces vemos también que las acciones tienen un impacto en la formación del carácter moral. ¿Ya? Dice que las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos forman el carácter. ¿Ya? Entonces, pensamientos, sentimientos y hábitos dan lugar al carácter del hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con inmortalidad derivada. ¿Qué quiere decir una inmortalidad derivada? Que el hombre recibe esa inmortalidad, pero él no la posee por sí mismo. La inmortalidad no es intrínseca al hombre. En Génesis nos dice el 2, versículo 16 y 17, y si mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué habría de suceder? Morirás. Entonces el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La educación, página 15. Dios hizo al hombre como recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia el mal. Es lo mismo que decir sin tendencia al pecado. Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó las más nobles motivaciones para inducirlo a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. ¿Ya? Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Entonces, ese árbol llamado de la vida, Dios lo había creado con la facultad de cuando el hombre lo comiera, así que el hombre lo comiera, le perpetuara la vida eterna. ¿Ya? Entonces, la inmortalidad iba a ser dependiente y derivada de su obediencia perfecta y perpetua, que le daría derecho a comer del árbol de la vida. La historia de la redención, página 407. Se me señaló a Adán y Eva en el Edén, comieron del árbol prohibido. Aquí empieza el problema de la raza humana hasta el día de hoy, con toda la miseria y las desgracias que ha traído la desobediencia de Adán. ¿Por qué decimos la desobediencia de Adán? Porque Eva fue engañada, pero Adán comió a conciencia y transgredió. Dice, y entonces la espada de fuego fue puesta en torno del árbol de la vida y fueron expulsados del huerto para que no comieran de ese árbol y llegaran a ser, ¿qué cosa? Pecadores inmortales. Ese fruto debía perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba, ¿qué miembro de la familia de Adán ha pasado a través de la espada de fuego y ha comido del árbol de la vida? Oí que otro ángel contestaba, ni uno solo de los miembros de la familia de Adán
ha pasado a través de esa espada de fuego, ni ha comido del fruto de aquel árbol. Por lo tanto, no hay un solo pecador inmortal. Entonces, debido a la desobediencia, el hombre pierde la condición de inmortalidad y ahora iba a estar sujeto a la muerte. Consideremos brevemente el efecto del pecado. ¿Cómo el pecado afectó la naturaleza humana? Isaías 1, 5 y 6. Toda cabeza está, ¿cómo? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué nos dice el profeta Isaías al respecto de la naturaleza del hombre debido al pecado? ¿Cómo quedó? Dice, una naturaleza enferma. Toda cabeza está enferma. ¿De dónde hasta dónde? Desde la planta de los pies hasta la cabeza. Dice que no hay nada sano en nosotros. Todo es heridas, hinchazón y llagas podridas. En Romanos 3, 23, el apóstol Pablo también nos presenta la condición del hombre debido al pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, debido a la desobediencia de todos los seres humanos, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya, entonces el carácter puro y santo que habríamos de haber heredado, no lo pudimos heredar debido al pecado de Adán. En Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón, entiéndase la mente, fue entenebrecido. ¿Cómo está el corazón del hombre? ¿Cómo está la mente del hombre? Entenebrecida debido al pecado. El Ministerio de Curación, página 357. La sierva del Señor revela aquí lo que es la naturaleza del pecado y el efecto terrible del pecado. El pecado es un tremendo mal. ¿Y qué hizo en la naturaleza del hombre? Dice que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tentaciones del exterior hallan eco en el corazón y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Por eso necesitamos, hermanos, estar en contacto con Cristo, en comunión diaria con Cristo, constante, para no permitir que nuestros pies imperceptiblemente se vayan hacia el mal. ¿Ya? Entonces las tentaciones del exterior hallan eco, dice, en el corazón del hombre. Y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántas personas? Por un hombre se le atribuye a Adán. Y por el pecado vino como resultado la muerte. No solamente la muerte física, también la muerte espiritual. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué pasó
a todos los hombres la muerte, por cuanto todos hemos pecado. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 288. Presenté ante mis oyentes el pecado de Adán, al transgredir los mandamientos explícitos del Padre. Dios creó al hombre honorable, perfectamente santo y feliz, pero él perdió el favor divino y destruyó su felicidad desobedeciendo la ley del Padre. Perdón. De modo que la desobediencia de Adán, la desobediencia de Adán, ¿qué trajo como resultado? Dice que trajo que el hombre cayó de su estado santo, honorable y feliz por medio de la desobediencia a la ley eterna del Padre. El pecado de Adán sumergió a toda la raza en la miseria y la desesperación. Pero Dios, movido por un amor maravilloso y compasivo, no permitió que los hombres perecieran en un estado caído y sin esperanza. ¿Cómo es nuestro estado actualmente? Es definido como estado caído y sin esperanza. El conflicto de los siglos, páginas 523. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Entonces, el hombre, por la desobediencia, por la transgresión, pierde la inmortalidad. Y dice la sierva del Señor, ahora, en su estado caído, Adán no podía transmitir a su posteridad, a su descendencia, lo que ya no poseía. ¿Ya? No poseía santidad, no poseía inmortalidad, no poseía perfección. La gran ley que rige la naturaleza humana. Es muy importante comprender que el hombre fue creado, y cuando Dios y Cristo crean al hombre, pone en el ser del hombre, en la naturaleza del hombre, pone leyes. Y hay una ley que es la que rige la naturaleza del hombre. Veamos Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre como Set. Entonces, después de vivir 130 años, dice que Adán engendró un hijo, número 1 a su semejanza, número 2 a su imagen, y le llamó Set. En Patriarca y Profeta, página 66, dice la sierva del Señor, acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, no tenía ninguna inclinación al pecado, no había en su naturaleza ninguna tendencia al pecado, era santo y puro, a la semejanza de Dios. No obstante, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. ¿Ya? Y esa es la gran ley de la herencia. Después que el hombre pecó, ya ningún ser humano puede traer a la existencia otro hombre o otra mujer con carne santa, con una naturaleza pura. ¿Ya?
El Hogar Cristiano, página 153. La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que se inflige a sí mismo se repetirá en las generaciones futuras, es decir, a sus hijos. Entonces, la condición física y mental del padre se perpetúa en su descendencia. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, escribió David. Y esa es la realidad de todo ser humano. ¿Ya? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, hemos nacido, así como David, de una madre, de una mujer que fue, ya, suponiendo que se arrepintiera, una pecadora, ¿no? Entonces, una mujer con una naturaleza caída. Patriarca y Profeta, página 604. Ambos padres, oigan bien, ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Entonces se ve afectada toda la naturaleza del hombre a causa de la intemperancia de los padres. Entonces nosotros los padres transmitimos a nuestros hijos nuestras propias características. Educación Cristiana, página 18. Los padres transmiten a su posteridad sus propios hábitos pervertidos y las repugnantes enfermedades que corrompen la sangre y enervan el cerebro y consecuentemente nubla la mente. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 153. Los niños heredan las inclinaciones al mal. ¿Qué heredan los niños? Las inclinaciones al mal de los padres. Pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. ¿Cuál es el paralelo aquí? La analogía de términos, inclinaciones, tendencias. Es la misma cosa. Una inclinación al mal es lo mismo que una tendencia al mal. Y los niños la heredan de sus padres. Y dice que esas tendencias deben ser cuidadosamente vigiladas y subyugadas o reprimidas. Una naturaleza caída. Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La naturaleza del hombre se encuentra como en enemistad, en pugna contra Dios. ¿Y cuál es el motivo? Dice que nuestra naturaleza no se sujeta a la ley de Dios. No encuentra agrado y gozo en obedecer la ley de Dios. Y no puede, debido al estado caído del hombre, al estado degenerado del hombre. El camino a Cristo, página 62. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída.
¿Y cuáles son los clamores de nuestra naturaleza caída? El contexto lo indica. Las debilidades hereditarias, o lo mismo que decir las tendencias heredadas, o lo mismo que decir las inclinaciones heredadas. Dice que Satanás las usa. En este texto, Elena G. de White le llamó los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Entonces, ¿de qué trata de sacar ventaja Satanás? De nuestras debilidades heredadas o debilidades hereditarias propias de nuestra naturaleza caída. Él procura sacar ventaja de los clamores de nuestra naturaleza caída. Y esos clamores son las tendencias al pecado o las inclinaciones al pecado o las debilidades de la carne. Romanos 7, 18 y 19, Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, en la carne del hombre, en la naturaleza caída del hombre, no mora el bien. Y por sí mismo es incapaz de hacer el bien. Hace todo lo contrario, hacemos el mal. Porque eso es lo propio de la naturaleza caída. O de la naturaleza también llamada pecaminosa. Camino a Cristo, página 62. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice la sierva del Señor? Debido a la caída de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecaminosos y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir la ley de Dios, lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Gloria a Dios. Entonces, el término pecadores es una mal traducción que aparece en el Camino a Cristo, traducido del inglés al español, puesto que somos pecadores y malos. Pero en realidad el texto no dice pecadores, dice pecaminosos. Somos pecaminosos y malos. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, en nuestros miembros hay una ley que es la ley del pecado. ¿Ya? Esa ley del pecado no es otra cosa que las tendencias heredadas que hemos heredado al pecado, ya las inclinaciones al pecado. Restauración por medio del evangelio, pero gloria a Dios que hay restauración por medio del evangelio. Segundo de Timoteo 1:10, mas ahora es manifestada la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Entonces, por medio del evangelio, Cristo nos ofrece gratuitamente vida e inmortalidad. Conflicto de los siglos, página 627. Al principio,
El hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, casi por completo. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Eso es lo que nos espera a todos aquellos que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal y perseveremos en comunión con Él, obedeciendo sus santos mandamientos. En primera de Juan 3:8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo vino a este mundo a deshacer las obras de Satanás. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces es el gran objeto del plan de la salvación. Por eso Cristo vino a este mundo, ¿ya? Para que podamos ser modelados nuevamente a la imagen de el Hijo de Dios, conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea nuestro primogénito. Patriarca y Profeta, página 645. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar, esta fue el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo del plan de la salvación? Dice, es restaurar al hombre a su condición original, a devolvernos la perfección original con la cual fuimos creados en Adán. Pero que tristemente por su desobediencia, nosotros perdimos esa perfección original. Nunca la tuvimos. Así hemos concluido este estudio sobre la naturaleza del hombre, cómo Cristo y el Padre Eterno nos crearon en Adán y Eva, y cómo pues se encuentra afectada por el pecado la naturaleza del hombre, el estado en que nos encontramos y la esperanza que hay para todos aquellos que nos refugiamos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a refugiarnos en Cristo, a entregarnos a Él, recibirlo como nuestro Salvador para que Él pueda restaurar su imagen y su semejanza original en nosotros. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén.